¿qué tal? Yo soy Arián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar a realizar este lindo maquillaje, así que empezamos. Lo primero que vamos a hacer es aplicar corrector en nuestros párpados para que el producto pigmente mucho mejor y además tenga larga duración. Ahora voy a utilizar un lápiz negro cremosito, este es de la marca Bisú. Ahora vamos a darle la forma en el cóncavo del ojo, de esta forma. Este lápiz me gusta porque es bastante cremoso, corre bastante rápido. De aquí vamos a hacer esta curva y luego vamos a hacer otra curvita. De esta forma. Bien, ahora con una brochita pequeña voy a ir difuminando todo el borde que hemos trazado. Vamos subiéndolo un poquito nada más, vamos arrastrándolo de esta forma hacia abajo para no subir tanto. Ahora vamos a aplicar el color negro en toda la zona donde hemos aplicado el lápiz. De esta forma vamos sellando el lápiz que hemos aplicado, lo vamos haciendo con mucho cuidado y a toquecitos. Vamos a definir un poco los bordes aplicando el mismo corrector. Vamos haciéndolo de esta forma, siguiendo la guía de las sombras que hemos aplicado. Con calma, tómense su tiempo. Y créanme que les va a quedar un acabado bastante bonito. Si quieren ver el resultado de las fotos que voy a sacar de este maquillaje, vayan a seguirme a mi Instagram. Me encuentran como arian.mb. Aquí ya lo tenemos bastante definido, pero quiero darle aún mucho más intensidad y más definición. Así que el secretito va a ser utilizar esta pomadita de Inglot. Vamos a ir delineando con este delineador negro en todo el borde. Y con el exceso que queda del producto voy a ir difuminándolo hacia adentro. Voy a tomar este tono plateado. Vamos aplicándolo de esta forma. Miren qué bonito es este tono. Estoy utilizando una brochita plana para que me ayude a aplicar mucho mejor. Con la misma sombra negra vamos a hacer un delineado mucho más alargado. Con la sombra se va a hacer mucho más fácil hacer el delineado. Ahora vamos a unirlo hacia el inicio de nuestras pestañas. Si se dan cuenta, no estoy llegando hasta el inicio de mi ojo, no lo estoy completando, solamente estoy arrastrando el delineado hasta la mitad de mi ojo y aquí lo voy perdiendo. Si tienes el párpado encapotado como el mío, vamos a cruzar y atravesar la línea que se forma en el pliegue de esta forma. Así. Ahora voy a conectar el delineado con mi párpado inferior. Vamos a conectarlo solamente hasta esta parte, sin llegar hasta la mitad. Ahora con nuestro lápiz vamos a ir rellenando la línea de agua, pero de la parte superior de las pestañas, para que al momento de colocarnos las pestañas postizas no se note. Con agua micelar y con un hisopo voy a limpiar un poquito aquí el lagrimal. No quiero que esté tan abajo el color negro. Vamos a aplicar un poquito de sombra negra en el lagrimal y vamos a conectarlo con el párpado inferior.
y vamos a ir difuminándolo hasta que se pierda. Como quiero darle más brillo aún, voy a utilizar este pigmento. Miren, es una torrecita que viene en 3 colores. Voy a utilizar el primero, que es un plateado. Vamos a aplicar estos pigmentos. Yo no sé si se alcanza a ver en la cámara, pero estos pigmentos brillan demasiado. Voy a ir extendiéndolos hasta esta zona. No se preocupen si caen los pigmentos, porque como no hemos preparado aún la piel, no hay ningún problema, luego lo limpiamos. Ahora con esta sombra plateadita, con la misma que hemos estado trabajando, voy a aplicarlo justamente en el párpado inferior, en esta zona que dejamos, que es en el centro, que está libre. Ahí vamos a aplicarlo. Ahora con el tono negro vamos a ir difuminándolo. Voy a iluminar el lagrimal con la misma sombrita plateada, así, y lo voy perdiendo con el delineado negro. También se ve muy bonito. Aquí prácticamente ya está listo el ojito. Ahora voy a continuar realizando el otro, pero detrás de cámara. Y listo, es así como quedó el maquillaje, la preparación de la piel, el rostro, las cejitas. Eso lo hice aparte porque no quería que este video se haga muy extenso. Así que este fue el resultado. Miren qué bonito, me encantó muchísimo cómo es que quedó. Espero que ustedes también. Si desean ver las fotos de este maquillaje, vayan a seguirme a mi Instagram. Si les gustó este video, no se olviden de suscribirse, de darle like, activar la campanita para que YouTube les recuerde cada vez que subo un video nuevo. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao, chao!